miércoles o el jueves, cuando yendo para casa de Josué y Sarai para llevar a mis nietas al colegio, pues hay un pequeño terraplén, estaba lloviendo, pisé una hierba y di un resbalón tremendo y me caí. Caí de lado sobre este lado, este hombro que no lo tengo bien ya desde hace mucho tiempo, pues me lo acabé de arreglar. Y como no me podía levantar de este lado, pues tuve que hacer así por todo el barro, hasta apoyarme en la mano que me quedaba con fuerza. Aquí perdí toda la fuerza, no tenía ninguna. Y bueno, me levanté lleno de barro, toqué al portero y subí. ¿Os imagináis que al verme lleno de barro mi esposa hubiese dicho, este no es mi marido? ¡Pah! Tirarlo por ahí no me sirve. No me sirve. ¿Verdad? ¿Habéis visto alguna vez alguna madre o algún padre que cuando su hijo se cae en un charco y viene que no hay por dónde pillarlo, los tiren? Nadie hace eso, ¿verdad? Porque detrás del barro está el niño. El barro es barro, pero el niño sí tiene valor. Y ningún padre normal, ninguna madre normal, por el barro tiraría al niño, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos viendo quizás lo que es más valioso para nuestro Dios. Lo que Dios le da más valor. Es verdad que Dios es amor. Y que Dios, como su naturaleza, su esencia es amor, ama toda la creación, ¿verdad? Ama toda la creación. Lo mismo que yo, hermanos, amo a todas las hermanas que están aquí. A todas las hermanas que están aquí las amo. Pero a todas igual. ¿Qué os parece? Hay una que... Hay una que un poquito más o mucho más, ¿verdad? Ahora, hermanos, así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre milagrosamente normal. Y Él se está preparando una esposa. Amén. Y esa es la historia de toda la Biblia. La Biblia empieza con una pareja y termina con una boda. Empieza con una pareja y termina con una boda. Y todo lo que pasa entre estas páginas y las últimas páginas es para este propósito. Por eso, hermanos, yo me siento, por un lado, afortunado a poder hablar de aquello que creo que Dios ama tanto, ¿verdad? Y por otro lado, me siento pequeño porque es tan grande el pueblo de Dios. Y voy a repetir, hermanos, cuando yo hablo de la iglesia, no estoy dejando a Israel a un lado y la iglesia es otra cosa. No. Es el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios. Y entonces cuando hablo de la iglesia, hablo de Israel. Cuando hablo de la iglesia, hablo de Israel, ¿verdad? Y Israel en su historia ha tenido y tiene mucho barro. Y la iglesia también. Y la iglesia también, ¿verdad? En todos los tiempos. Pero bendito sea el Señor que no ha tirado al niño. Que no ha tirado al niño, ¿verdad? No lo ha tirado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe que en cualquier mina de oro, el oro sale con mucho barro. Con mucho barro. Y hay que purificarlo. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de 12 aspectos de la iglesia. Ahora, dejarme 5 minutos para recordar algunos de los aspectos que vimos el otro día. Y hoy nos quedan 3 y en él estaremos un poco de más tiempo. ¿Verdad? El primer aspecto que vimos de la iglesia es la iglesia como el propósito eterno de Dios. De tal manera que fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo.
antes de que existiera el mundo, que existiera el cosmos, que existiera todo, ya Dios lo había planeado y existía, fijaos bien. ¿Por qué digo que existía? Porque Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. No se puede bendecir lo que no existe. No se puede bendecir lo que no existe. Ahora, ¿dónde existíamos? Pues lo mismo que Aarón estaba en los lomos de Abraham, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham con pan y con vino, nosotros estábamos en los lomos del Cordero de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, la iglesia, el pueblo de Dios, es lo más importante, como vamos a recordar. Después de Dios, su esposa, la iglesia. Por eso, los cielos, los ángeles, el cosmos, todo el contenido de la tierra, todo fue hecho para este propósito, para el pueblo de Dios. Todo ha sido hecho. Si formas parte del pueblo de Dios, no es cualquier cosa, hermano. Formar parte de la iglesia no es cualquier cosa. Es lo más. Por debajo de Dios, pero lo más, ¿verdad? Y recordáis que miramos que lo único que no fue planeado para el hombre y para la iglesia, ¿qué fue? ¿Os acordáis? Una cosa que no fue planeada para el hombre ni para la iglesia. ¿Os acordáis qué era? El infierno, que dice el Señor Jesús, fue preparado para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Pero lo demás, todo ha sido hecho para la iglesia, porque la meta final de Dios es el todo en todo. Luego vimos la iglesia como un hombre nuevo. Voy a correr un poco más. Es un hombre corporativo, tiene la vida de Dios, es la expresión de Dios en la tierra y es la autoridad delegada de Dios. Luego vimos la iglesia como la familia de Dios. Amén. Ahora, la iglesia como la familia de Dios tiene los genes de Dios. Tiene los genes de Dios. Somos linaje suyo. Si no, no seríamos familia. Ellos son mis hijos porque tienen mis genes. Si no, solo serían adoptados. Nosotros somos engendrados y adoptados. Amén. La iglesia hereda, como la familia de Dios, hereda de Dios su nombre. No nos vamos a parar en esto porque esto es importantísimo. Y es heredera de Dios y coheredera con Cristo. Luego vimos la iglesia como templo. Y la iglesia como templo está proyectada por Dios. Dios le dice a Moisés, mira que te mando que lo hagas todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo tenía que ser conforme al modelo, que más adelante quizá hablamos un poquito de esto. Y David dice a Salomón, cuando le da los planos del templo, estos me han sido trazadas por la misma mano de Dios. ¿Para qué es el templo? Para poner allí su presencia. Allí donde no está la presencia de Dios, no se puede llamar ni templo, ni pueblo, ni familia de Dios. Y también sirve para dar a conocer su persona y su obra, ¿verdad? Cada mueble que había en el tabernáculo, cada mueble que había en el templo, nos habla de quién es Dios, qué quiere Dios, qué hace Dios. Cada mueble, cada instrumento que había allí, empezando por el altar de sacrificio y terminando con el arca dentro del lugar santo, ¿verdad? Y también hace falta un templo para el ministerio sacerdotal. ¿Dónde ministran los sacerdotes? Y debemos recordar que ¿qué ha hecho, según el apóstol Pedro, Dios de nosotros? Ha hecho
un reino de sacerdotes. Amén. ¿Para qué? Para ministrar en el templo que hoy asiste, el cual es su iglesia. Así que si eres sacerdote, tú tienes que ministrar en el templo. Y como hablábamos anoche, nosotros no asistimos a la iglesia, somos iglesia. Somos iglesia. Por lo tanto, ministros. Ministros que tienen que ministrar y ser, como no, intermediarios entre Dios y los hombres, entre Dios y mi hermano. Entre Dios y mi hermano. Luego vimos la iglesia como pueblo. Es adoptada legalmente, es portadora de la gloria de Dios, y aquí está la lista que se menciona en Romanos capítulo 9, a partir del versículo, no recuerdo, solo el 5 sé que dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero allí se dice todas aquellas cosas que Dios había dado a Israel. El culto, los pactos, la Torá, la forma en que nos podemos acercar a Dios, la responsabilidad de transmitir esa enseñanza a las naciones, las promesas. Todo esto Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia. Luego vimos la iglesia como la asamblea de Dios, los llamados fuera, ¿no? Donde tomamos conciencia de que somos peregrinos. Los que se reúnen en su nombre, que es su persona. Los que disfrutan la bendición y la vida eterna al habitar juntos y en armonía. Eso habla del Salmo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¡Qué bueno! Ya sabemos dónde está la bendición de Dios y la vida eterna. ¡Ay de aquellos hermanos que no han visto esto! Que no han visto esto y porque quieren, porque una cosa es el hermano que no puede y la hermana que no puede, pero otra cosa es el hermano que sí puede reunirse para crecer en vida y recibir las bendiciones que Dios tiene en su pueblo, en su comunidad, ¿verdad? Luego vimos la iglesia como la obra maestra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque participa el único Dios que se expresa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Para que tú formes parte de la iglesia, para que tú seas un sacerdote de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el único Dios que existe, han trabajado. Luego hablamos de la obra maestra, ¿de dónde saca? Para hacer esa obra, ¿de dónde saca Dios los materiales? Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, cuando éramos muertos, estábamos como Ezequiel capítulo 37, huesos secos. ¿Y qué hace Dios de los huesos, de esos huecos secos? ¿Qué hace Dios? Dice Efesios capítulo 2 que somos poemía, hechura suya. Y esto quiere decir la obra maestra de Dios. ¿Amén? ¿Es importante la iglesia o es cualquier cosa? ¿Sí? Luego vimos la iglesia como reino de los cielos. La iglesia como reino de los cielos es donde las dos dimensiones se unen. Los animales pertenecen a esta tierra. Los árboles también. Y no estoy hablando del árbol de la vida, de los demás. Los ángeles pertenecen a la dimensión de Dios. Amén. Pero Dios ha hecho un ser, Dios ha hecho un ser que lo ha preparado para que pueda vivir en las dos dimensiones. ¿Sabéis cómo se llama ese ser? El hombre. El hombre. El hombre puede vivir en la dimensión de Dios y en esta dimensión física, terrenal o biológica, como queráis, ¿verdad? Así que la iglesia como el reino de los cielos es importante, donde se desarrolla la vida de Dios y su autoridad, donde la constitución es la Torá,
La constitución del reino de los cielos es la Torá, donde el idioma es la alabanza y donde la bandera es el amor. Amén. Seguimos. Y luego vimos la iglesia como el guerrero de Dios. Las escrituras, muchas veces cuando se habla de Jehová, se dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Mirad, hermanos, si a nosotros esta tarde nos pasara lo de Eliseo, hubiera aquí un Eliseo que dijese, Padre, abre la vista a los que están aquí, como se le abrió a Giesei. Giesei creo que era el criado de Eliseo. No, Giesei. El criado de Eliseo. Y cuando se le abrieron los ojos, vio el ejército de Dios. Si Dios nos abriese los ojos igual esta tarde aquí, veríamos las batallas que están ocurriendo en el aire, hermanos. No penséis ni que el ejército de Satanás, ni los ángeles de Dios están ignorando lo que está pasando esta tarde aquí. Hay una lucha. Hay una lucha. Y en esa lucha participamos nosotros como la iglesia, como el guerrero de Dios. Y por eso no debemos olvidar las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Y sabemos que no tenemos lucha ni contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestiales. Amén. Y ahora nos quedan tres. Quizás echaremos más tiempo en lo último, en el último aspecto de la iglesia. ¿Y a qué hora tengo que terminar? 7:30. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, la iglesia como la esposa. La iglesia como la esposa. Porque la iglesia como esposa de Cristo tiene unas características especiales. Muy especiales y maravillosas. Y para ello vamos a irnos vamos a leer Apocalipsis 5:10. ¿Por qué? Porque la iglesia como esposa está destinada a reinar con él. Amén. En Apocalipsis 5:10, si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, puede decirlo. Yo con este brazo tengo dificultades para mover las hojas. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Amén. Ese es nuestro destino, hermano. Ese es el destino de la esposa de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Reinar con él. Pero para esto hace falta que veamos algo. Primero, que está destinada, la esposa de Cristo está destinada a ser como Cristo. ¿Ven? La esposa de Cristo está destinada a ser como Cristo. Y vamos a mirar algunos símbolos en la simbología bíblica de Cristo y su esposa. Amén. La primera cosa que vemos en la simbología bíblica acerca de Cristo y la esposa la podemos contemplar en Adán. En Adán, ¿verdad? Fijaos bien, hermano, que dice las Escrituras que cuando Dios lo había hecho todo, menos el hombre, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno, pero había algo que no era tan bueno y que Dios dijo no es bueno. ¿Os acordáis qué era? Vamos a Génesis capítulo 2,
del versículo 18 al 23. Del 18 al 23. Voy a leer. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y toda ave de los cielos. Y cuando hizo esto, vio Dios que era bueno. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora fijaos bien, el pecado no ha entrado en el mundo. El pecado no ha entrado todavía. Todo lo que Dios ha hecho era bueno. Pero ni siquiera lo bueno que Dios había hecho servía para ser la ayuda idónea de Adán. Ni los ángeles, ni nada de la creación que Dios mismo declara que es bueno, servía para ser la compañera del varón. No servía. ¿Y qué hace Dios? Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de su costado, en hebreo no es costilla, es costado, y cerró la carne en su lugar. Y del costado Jehová Dios tomó del hombre, y la palabra aquí hebrea es edificar. Y le edificó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Fijaos, nada podía ser la ayuda idónea del varón, aunque fuese bueno. Lo único que podía ser la ayuda idónea, la compañera ideal, era el crecimiento del mismo varón. Lo que saliera de él. Lo que saliera de él. Ahora, vamos a ver. La Biblia habla de un postrer Adán, ¿verdad? Habla de un postrer Adán. ¿Y dónde habla? Pues en 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45 se nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, el segundo Adán, se puede decir, hay un segundo Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra. ¿De dónde forma Dios al hombre? Adán, del polvo de la tierra. Una dimensión. Una dimensión. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Por eso el mensaje a la Virgen María es del ángel y lo santo que nacerá de ti. Lo santo que nacerá de ti. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que el primer Adán y el segundo Adán.
del primer Adán, de su costado, Dios le edifica su compañera, que en el fondo es el crecimiento de Adán. ¿Verdad? ¿Y qué dice Juan capítulo 19, versículos 33 y 34? ¿Qué ocurre cuando vienen a ver a los tres que están en la cruz? ¿Qué le ha pasado a los ladrones que están vivos y tienen que quebrarle las piernas? Pero cuando llegan a la cruz, Jesús ya había entregado el Espíritu. Pero, ¿qué hace el soldado romano? Con una lanza le da en el costado. Y aquello debe ser grande porque cuando Jesús se presenta la primera vez y Tomás no está, pero la segunda vez que se presenta a ellos, Tomás sí está. Y Jesús le dice, mete tus dedos, pero en el costado que le dice, no dice mete tus dedos, dice mete tu mano. O sea que aquello, el corte había sido grande. ¿Y qué sale? ¿Qué sale de ese costado? Sangre, eso es para tratar con lo negativo, con el barro. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y agua, ¿qué agua? El agua para la vida. El agua tiene que ver con la vida de Dios. Amén. El agua que brota del propio corazón de Jesús es para la vida. Amén. Así que el primer Adán del costado, al segundo Adán del costado también. ¿Y qué dice el primer Adán cuando vio a la varona? ¿Esto qué es? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Vámonos a Efesios, por favor, capítulo 5. Capítulo 5. A partir del versículo 25 leemos, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para quitarle el barro, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ya veremos algo de esto en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, pero eso es un poco más adelante. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y ahora mirar esto, porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Y un poco más adelante dice grande, el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo que dice el segundo Adán, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Así que cualquier cosa, hermano, que no ha salido del mismo Cristo, aunque sea bueno, pero que no sale del mismo Cristo, no tiene este aspecto de la iglesia como esposa. Serán otras cosas. Pero en este aspecto de la iglesia como esposa es solamente aquello que nace de Cristo. Por eso, hermanos, cuando vamos a estudiar Torá, tenemos que encontrarnos con Cristo en la Torá. Cuando oramos, tenemos que ver, Cristo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que deseas? No es lo que desea mi corazón, aunque sea bueno. Es lo que deseas tú. Yo quiero que mis oraciones, mi sentir, mi caminar, todo salga de ti. Porque estamos destinados a reinar con Él. Amén.
Así que tenemos que ser como Cristo en su naturaleza, como Cristo en su carácter. El carácter de Cristo, no hay mejor carácter. No hay mejor carácter. ¿Sabéis por qué? Porque su carácter fue formado a los pies de su Padre. Porque vamos corriendo, si no daríamos un paseo por el Evangelio de Juan. Vosotros lo disteis el otro día. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que me envió conmigo está. Yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino mi Padre, que es mayor que yo, Él me las dio. Y no solamente me ha dicho lo que he de decir, sino hasta cómo lo he de decir. Y dice la carta a los hebreos que el Señor, nuestro Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfectamente capacitado para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado a su Padre que tenía que hacer. Hermano, la iglesia como esposa es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Qué tristeza que haya tantos hermanos que no tengan esta visión de la iglesia. Porque para tener esta visión de la iglesia, tenemos que verla a través del mediador. Cuando quitamos el mediador, el único mediador entre Reme y yo que está ahí enfrente, entonces Reme ve a Luis Morata. Y Luis Morata se las trae. Luis Morata se las trae. Pero cuando Reme, que la tengo enfrente, lo digo para los hermanos que no están viendo, cuando Reme ve a Luis Morata a través de Cristo, del único mediador, me ve como Dios el Padre me ve. ¿Verdad? Me ve como el Padre me ve. Y yo te veo a ti como el Padre te ve. Porque el barro es circunstancial, pero la obra de Dios permanece para siempre. Qué bueno, hermano. No salto porque me duele el hombro. Es tremendo. Y no solamente en su carácter, lo que sale del costado de Adán es su naturaleza, produce en nosotros su carácter para que podamos hacer como Jesús su ministerio. Su ministerio. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 24:14 se nos dice: y será predicado este evangelio en todo el mundo, el evangelio del reino, el evangelio de Dios. En Hechos, Marcos, vamos a leer Marcos, capítulo 10, versículos 35 y 39. Los apóstoles, algunos de ellos están muy interesados en tener un lugar especial en el reino. Un lugar especial en el reino. Y como eran parientes de Jesús, ya conocéis, ¿verdad? Alguno le dijo: pues mira, que en tu reino esté uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? O sea, uno ministro del ejército y el otro ministro de Hacienda, que son los dos que más pueden sobresalir en el reino, en una nación, ¿verdad? Y ahora fijaos lo que contesta Jesús. Versículo, ¿dónde está? Estoy perdido. 35 a 39. Entonces Jacobo y Juan,
hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? De acuerdo a Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, cuando se dice que hayas en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Se hizo siervo y estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y luego sigue diciendo: por lo cual Dios le dio un lugar, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero el nombre que es sobre todo nombre era después de la cruz, no antes. Era después de la cruz, no antes. Y estos apóstoles querían la gloria sin cruz. Querían la gloria sin cruz. Y Jesús les dijo: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora no estáis preparados. Pero más adelante, sí, porque vais a tener el mismo ministerio que yo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Por todos nosotros. Primera de Juan 3:16 dice que así como Dios, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, nosotros debemos darla por el humano. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vosotros. Hermano, lo que sale del costado de nuestro Adán, de nuestro segundo Adán, produce en nosotros su naturaleza, produce en nosotros su carácter y nos da el privilegio y la responsabilidad de tener su ministerio. Amén. Y nos queda como esposa reinar con Cristo. Amén. Ahora tengo que terminar a las 7:30, pues me va a quedar la Nueva Jerusalén. Ya lo dejamos la Nueva Jerusalén para otra ocasión, sí, esto, ¿verdad? Sí. Y ahora la iglesia como cuerpo de Cristo. Mirad, hermano, una de las cosas que más me gusta de la iglesia como cuerpo de Cristo es cuando la iglesia tiene conciencia de esto y funciona como tal, cómo responde a las demandas de nuestro esposo, de nuestro novio, como queráis, ya vete a la boda del Cordero. ¿Cómo responde? Porque no hay, al menos yo no he encontrado algo tan perfecto en cuanto a obediencia a cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, Marian, cuando ha venido y ha llegado a la puerta de nuestro local tiene un escalón. María se ha parado y ha dicho: uy, aquí hay un escalón. Y la cabeza le ha dicho a Marian: levanta la pierna. Primero una y luego la otra
A que María no funciona así. Es lo que sale de la cabeza, es reflejo. ¿Eh? Es automático. Es automático. Y yo decía, ay Señor, si la iglesia como cuerpo funcionara así, ¿verdad? Si la iglesia como cuerpo funcionara así, ¿eh? De la cabeza sale la orden y ni siquiera te paras a pensar cómo hacerlo. Lo haces. Lo haces. La iglesia como cuerpo, cada miembro, hermano, está sujeto y conectado hasta esta uña, este dedo pequeño está conectado a la cabeza. Y es la cabeza la que manda sobre el dedo. No hay un orden de la cabeza al hombro, del hombro al codo, al brazo, al antebrazo, a la mano, y luego la mano como en el ejército, ¿no? Del general para abajo. En el cuerpo no funcionamos así. En el cuerpo la orden de la cabeza viene directamente al miembro. Directamente al miembro. Y el miembro crece, el cuerpo crece hacia la cabeza, ¿verdad? ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Dice que Dios lo dio sobre todas cosas a la iglesia como cabeza, la cual es su cuerpo. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Todos los miembros están conectados y crecen hacia la cabeza. Otra cosa también que me llama la atención, ¿verdad? Que ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? En Colosenses capítulo 2, versículo, la iglesia como cuerpo, versículo 19, dice algo que es hermosísimo, ¿verdad? Vamos a leer del 17, que son unos textos que lo tenemos en nuestro campo muy, muy trillado, ¿verdad? Está hablando que nadie sojuzgue, dice el 16, ni en comida, ni en bebida, o en cuanto a día de fiestas y todo esto. Pues casi siempre por ahí se nos juzga. Es por donde más se nos juzga. Mira esto, no comen cerdo. Mira esto, que no comen gamba. Mira esto. Bueno, pues Pablo dice que nadie sojuzgue. ¿Eh? Que nadie sojuzgue, ¿verdad? Porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, no de lo que vino. En Colosenses capítulo 2, ahora estoy en el versículo 17. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Ese es el problema de todos estos, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, somos un cuerpo, tenemos que estar unidos por las coyunturas, ¿verdad? Y ligamento crece con el crecimiento de Dios, no que da Dios. Sí, ahí dice que da Dios, pero no. Sí, los que quisieron acercarse más, como le tuvieron miedo a lo que dice la Biblia del oso, a lo que dice la de 1885 o 95, la que dice la versión de 1909, en los mejores manuscritos no dice el crecimiento que da Dios, sino el crecimiento de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que es Dios el que crece en nosotros. Es Dios el que crece en nosotros. Así oraba María. Engrandece mi alma, y la textual lo dice así, engrandece mi alma al Señor. Pero María, es que Dios no es lo suficientemente grande. En Él sí, pero en mí puede crecer. En Él ya no puede crecer más. Pero en ti y en mí sí puede crecer. Así que
Hermanos, crecemos hacia la cabeza, pero crecemos con el crecimiento de Dios. Dios mismo, el que crece en nosotros, es que se nos metió dentro. En Cristo Jesús, Dios mismo se nos metió dentro. Y nos metió en nuestro espíritu. Y ahora resulta que tenemos un alma. Pues hay que crecer hacia el alma. Y ahora resulta que tenemos un cuerpo de pecado. Pues hay que transformar ese cuerpo. Seremos transformados. Y ahí también me voy a meter, dice Dios. Ahí también. La iglesia, como cuerpo de Cristo, nos dice no solamente que Dios crece en nosotros y que pertenecemos a Cristo, también dice que nos pertenecemos los unos a los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Y estamos tan unidos que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Fijaos, algo que hace tiempo ni me acordaba, en estos últimos días ha llegado a ser muy importante para mí. El hombro. El hombro. Después del golpetazo que me di, y yo llevaba tiempo, ¿quién de vosotros ha pensado en su hombro viniendo para acá? ¿Verdad que no? ¿Y quién de vosotros ha pensado en sus muelas? Tú tienes muelas, ¿verdad? Hasta que se hace notar. Cuando se hace notar una cosita tan pequeñita ahí, madre mía, todo el cuerpo para eso. Todo el cuerpo para eso. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. O sea que, hermanos, yo soy vuestro y vosotros sois míos. Y no estoy diciendo una barbaridad. No estoy diciendo una barbaridad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Primera de Corintios. Entre otros problemas, la Primera de Corintios habla de la división que había entre ellos. Unos decían, porque yo soy de Pablo, otro yo de Cefa o Pedro, otro yo de Apolo, y los que se creían mejores decían, yo soy de Cristo. Pero decían, yo soy de Cristo para dividirse del que era de Apolo, del que era de Pedro y del que era de Pablo. Hacen que estos tenían mayor condenación, porque estaban utilizando a Cristo para separarse de los demás. Y esto no puede pasar a nosotros con las Escrituras, ¿verdad? Esto tenía mayor condenación. Y Pablo, después de decir, pero eso es una barbaridad, no sois carnales y tenéis división entre vosotros. Mirad, el orden es al contrario. Lo leemos en la Primera de Corintios para ver la comprensión que tenía Pablo de esto. Primera de Corintios, capítulo 3. Unos decían yo de Pablo, y dice Pablo, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo. ¿Qué? Algunos decían, yo soy de Pablo. Y dice, no, Pablo, no, tú no eres mío. Yo soy tuyo. Sea Apolos. No seas de Apolo, Apolo es tuyo. ¿Verdad? Sea Cefa. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Todo es vuestro. Hermanos, formamos parte de un cuerpo y nos pertenecemos. No te puedes hacer idea cómo te echo de menos los días que tenemos establecidos para reunirnos y no estás. Te echo mucho de menos. Porque me falta algo vivo, que eres tú. Aquí no tenemos esa visión de la iglesia. Cuando la iglesia es un lugar que asistes, pero no eres iglesia, no te ves como iglesia, ¿cómo cambian las cosas? Porque el cuerpo, hermanos, el cuerpo de Cristo no es una organización, aunque está bien organizado. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo. La iglesia como cuerpo
Tengo muchas más cosas que decir. Cuando entendemos esto, de que somos un cuerpo, entendemos que funcionamos según los dones que Dios ha dado a cada uno. Y además aceptamos, o debemos aceptar, porque dice que Dios ha repartido esos dones a quien quiere y como Él quiere. A quien quiere, sí, y a quien quiere, ¿verdad? Sí, yo he contado otras veces cuando yo me encariñé con un ministerio que, pues, que no era el mío, ¿no? Bueno, no lo voy a volver a contar porque andamos mal de tiempo. Pero no era lo que Dios tenía para mí. Yo quería ser Billy Graham y Dios dijo, no, confórmate con Luis Morata y chiquitito, de verdad. Así que, fijaos bien, del cuerpo de Cristo se dice, leerlo en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Merece la pena que lo leamos, ¿verdad? Y si lo comparas con Colosenses 2.9, en Colosenses 2.9 se dice de que en Él habita, hablando de Jesús, corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses 2.9, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Pero qué se dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y ahora, como resultado de esto, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿La cual es su cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Cristo es la plenitud de Dios y la iglesia es la plenitud de Cristo. Pablo dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud de Cristo. Así que la iglesia como cuerpo es la plenitud de aquel que es la plenitud. Por el disfrute de las riquezas de su gracia, el cuerpo de Cristo llega a ser la plenitud de aquel que es la plenitud. Amén. Y ahora pues deberíamos meternos en la iglesia como la Nueva Jerusalén, pero son las 7:30. Y necesito tiempo. Voy a decir lo que dije el otro día de lo que es la Nueva Jerusalén y en otro hueco ya nos dedicamos plenamente a la Nueva Jerusalén. Todo el estudio será de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la consumación del proceso del Dios plural. Hay un solo Dios, pero este Dios es plural. No hay tres dioses, no somos triteístas, pero sí creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y que los tres han trabajado en la creación, en la salvación y en la transformación del hombre convertido en su hijo para que sea su esposa. Entonces, la consumación del proceso del Dios plural en sus hijos, redimidos, santificados, transformados y glorificados como esposa, para reinar con Él y ser su expresión eterna. Y lo que otro día veremos es que en la Nueva Jerusalén es donde de nuevo todo se unifica. Vamos a ver que hay un solo trono y en el trono está Dios y el Cordero. No habla de los tronos, hay uno solo. Y se unifica. Cuando nos vamos al principio de la Biblia, ¿verdad? Allí en el Edén dice que hay un río. Hay un río. Y también en medio del huerto hay un árbol, el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén el árbol de la vida se ha hecho uno con el río.
¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se están unificando las cosas. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad, ¿verdad?, que habían soñado tanto Abraham, Isaac como Jacob. Que dice que es el proyecto, que Dios es el arquitecto y constructor de la Nueva Jerusalén. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. Pero resulta de que los cimientos, ¿quiénes son? De la Nueva Jerusalén, los 12 apóstoles. Y las puertas, son 12 perlas, que son las 12 tribus. ¿Qué es lo que se ha unido en la Nueva Jerusalén? El antiguo y el nuevo pacto. El antiguo y el nuevo pacto. Y ya no puedo seguir, hermano, porque esto hay que desarrollarlo un poquito más. Muchas gracias por vuestra paciencia.